Qué placer saludarles nuevamente. En esta clase estamos finalizando la unidad 3 y vamos a desarrollar el tema de distribución final de la planta y aspectos de manejo de materiales. Voy a cargar la presentación que nos va a servir de guía para el desarrollo de la clase. Bueno, como lo hemos hecho en las clases anteriores, vamos a definir el objetivo de la unidad y el objetivo de la clase. En cuanto a la unidad, es desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para la planeación de la distribución en planta en las empresas manufactureras. Y en el caso del objetivo de la clase, pues es que los estudiantes conozcan los fundamentos sobre el manejo de materiales y su relación con la distribución en planta. Si recordamos un poco los resultados que obtuvimos en la clase anterior, pues llegamos a un layout final de la planta, en donde nosotros pudimos establecer, digamos, todos los espacios que destinamos a los diferentes departamentos que conformaban la planta, particularmente aquellos que estaban relacionados con el flujo, como son recibo y despacho, lo que es el área de almacén, producción y la parte del almacén que tiene que ver con el producto terminado, ¿verdad? Adicional a eso, pues teníamos otros departamentos. Para facilitar la ilustración acerca del layout, he tratado de construir y migrar el que teníamos con código numérico a uno con código de colores. Y como recordarán, pues nosotros estábamos considerando que en el área de recibo pues inicia el flujo de los materiales, como lo habíamos dicho, luego pasa a lo que es el área de almacén de materia prima, se desplaza hacia producción y de producción pues se va a la parte del almacén de producto terminado y finalmente pues el circuito de los materiales termina en el área de despacho. Adicional, digamos, a estos tres departamentos que tienen, digamos, mayor relación con lo que es el flujo de los materiales, también tenemos otros departamentos dentro de la planta que dan soporte a este proceso. Bueno, pues el departamento de mantenimiento, que lo tenemos acá ejemplificado, la sala de equipos, que básicamente está cerca de mantenimiento para poder proveer, digamos, de los equipos que esta área necesita para dar mantenimiento a todas las máquinas de la planta, sea de carácter preventivo, correctivo o predictivo. Tenemos también el área de cafetería, que es donde los empleados, tanto de la planta como de la oficina, pues pueden tomar sus alimentos. Tenemos el área de lockers, que es donde el personal de planta pues guarda sus artículos personales mientras realiza el trabajo, y pues todo el área de oficinas, digamos, donde están ubicadas las áreas administrativas y los servicios de apoyo. Ahora, ese flujo que nosotros veíamos acá en U, podemos preguntarnos cómo se genera, y que a la vez nosotros lo hemos representado en el esquema anterior con los grafos de las flechas de ASME. Bueno, la respuesta a esta pregunta es básicamente que lo genera es el manejo de materiales, que de acuerdo a lo propuesto por el profesor Meyers, el manejo de materiales es la función que consiste en llevar el material correcto al lugar indicado, en el momento exacto, en la cantidad apropiada, en secuencia y en posición adecuada para minimizar los costos de producción. Podemos ver de esta definición que básicamente el manejo de materiales trata de hacer los movimientos, los traslados de materiales a los lugares apropiados, en los momentos oportunos, ¿verdad? Y el propósito final, pues, es tratar de reducir los costos de producción. Otra definición que tenemos de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos es que el manejo de materiales es como el arte y la ciencia que involucran el movimiento, el empaque y el almacenamiento de sustancias en cualquier forma. Como lo habíamos visto en la clase sobre servicios de apoyo, nosotros creamos un embalaje y un empaque para los productos, y a través de ello pues pudimos facilitar su movimiento a través de un montacargas, tanto a las zonas de almacenamiento como en el traslado hacia la zona de recibo y despacho, y obviamente pues en el cargado de los camiones hacia los clientes, o el descargado en el caso del recibo de las materias primas. Ahora, citando al profesor Mather, un nuevo concepto de la producción es mover o trasladar material tan poco como ello sea compatible con los otros factores de producción, establecer una distribución que nos asegure unos traslados cortos, pero que estos siempre estén dirigidos hacia la terminación del producto.
y después establecer controles de operación que lo mantengan en movimiento. Básicamente, digamos, a través de este concepto de producción, nosotros podemos ver que la distribución tiene como propósito acortar los traslados que nosotros hacemos de los materiales, tratar de que el flujo sea en la dirección de la terminación de lo que es la materia prima en dirección al producto terminado, y finalmente pues establecer controles de operación que nos permitan medir el flujo que se está dando en los materiales y garantizar el continuo movimiento de los mismos, que nos llevará a lograr los objetivos que de la producción nos hemos trazado, que es entregar productos de alta calidad a nuestros clientes. Ahora, ¿cuál es el objetivo del manejo de materiales? De acuerdo al profesor Mather, el objetivo de los ingenieros de manejo de materiales debe ser el de eliminar el manejo innecesario y poco económico y reducir los gastos generales adoptando métodos de manejo que se ajusten mejor al problema global de la producción. Aquí queremos, a través de esta definición, digamos, ilustrar que hay que reducir todos aquellos manejos que no son necesarios y concentrarnos en los que estrictamente lo son. Aparte de esto, pues hacerlo de una manera eficiente, es decir, que podamos reducir los costos y mejorar la economía de nuestra planta de producción, que impacta directamente en la competitividad de la misma. Según el profesor Meyers, el objetivo principal del manejo de materiales es reducir los costos unitarios de producción. Todos los demás objetivos pues se subordinan a este. Entonces, digamos, como principal aspecto en cuanto al manejo de materiales, pues es justamente tener una operación eficiente, de bajo costo, económica, que garantice la adecuada competitividad de la planta de producción. Y como lo veíamos en la definición del profesor Mather, debemos de considerar el manejo de materiales dentro del entorno de la producción y tener así una visión más sistémica, holística, completa, de plenitud de todos los aspectos relacionados a la misma. Ahora, ¿por qué existe relación o cuál es la relación que hay entre el manejo de materiales y la distribución en planta? Bueno, para la mayor parte de las industrias, la forma en que el material es trasladado, manejado o transportado tiene una gran influencia sobre la distribución en planta. Por ejemplo, el caso de los pasillos, obviamente se van a construir considerando la cantidad de flujo que vamos a tener, el tipo de equipo de manejo de materiales, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en la que vamos a hacer el manejo correspondiente? Si vamos a manejar las piezas a granel, si las vamos a manejar paletizadas. Y obviamente, pues todo esto del manejo de materiales pues incide en la distribución en planta. Ahora, la distribución y el manejo de material van estrechamente unidos. No podemos estudiar la distribución en planta sin tener en cuenta el manejo de materiales. Y todo el estudio de manejo está directamente relacionado con el de distribución. Tenemos acá un binomio que es el de la distribución en planta y del manejo de materiales, que van juntos. No podemos separarlos. Están integrados uno con el otro, y lo que se haga en uno pues incide justamente en el otro. Según el profesor Meyers, el manejo de materiales también es parte integral de la distribución en planta. No es posible separarlos. Es decir, debemos de considerar que los dos están yuxtapuestos, adyacentes. Un aspecto que nosotros mejoremos en uno, pues incide también en el otro. Cualquier mejora que hagamos en la distribución en planta va a facilitar también el manejo de materiales, o también cualquier proceso de diseño que no hagamos de manera eficiente en la distribución en planta, pues va a afectar también la operación de manejo de materiales. Ahora, ¿por qué es importante el manejo de materiales? Tenemos acá, digamos, hemos extraído esta parte del libro de Mather, que es un clásico de la distribución en planta, y nos dice que el manejo de materiales es responsable del 90% de los accidentes industriales y del 80% de los costos de mano de obra indirecta, un gran porcentaje de daños en el producto, así como muchos otros inconvenientes. Vemos dos aspectos de relevancia en esta definición. Uno es el tema de la economía y otro es el tema pues, de la seguridad. En el caso particular de la seguridad, como nos revela el profesor Mather, en la época en que se escribió, digamos, allá alrededor de la década de los 80, pues 9 de cada 10 de los accidentes en una planta industrial estaban vinculados con el tema de manejo de materiales.
y el 80% de los costos de mano de obra indirecto pues estaba vinculado también con este tema. Ahora, según el profesor Meyers, que es otro teórico de la distribución en planta y con una versión, digamos, más nueva del libro, de su libro, en la década de los 2000, tenemos que el manejo de materiales ocasiona aproximadamente el 50% de todos los accidentes. Vemos una mejora importante en cuanto al tema de seguridad. Obviamente no se pueden llevar a cero en este caso, aunque sí se ha mejorado con una reducción de un 40%. Y en el tema de los costos, pues se están variando en un rango entre el 40 y el 80%. Entonces, también en la definición del profesor Meyers podemos ver la importancia que se le da al tema de la seguridad y también al tema de la eficiencia de la economía y de un costo de operaciones que debemos de controlar. Ahora, en la actualidad, si nosotros seguimos la tendencia de las cifras que vimos reflejadas en la lámina anterior, podríamos inferir que a pesar de las mejoras en la seguridad y economía, estos son los dos principales justificantes que brindan la relevancia al tema del manejo de materiales dentro del diseño de una planta de producción. Ahora, los aspectos a considerar para analizar el manejo de materiales, pues tenemos primero el patrón o modelo de circulación, que ya lo habíamos también estudiado en la clase sobre servicios de apoyo, que veíamos diferentes patrones de flujo, como era el flujo en I, el flujo en L, el flujo en S, el flujo en U, que era el que nosotros aplicamos para el diseño, ¿verdad? Entre otros flujos. Otro, pues, es la reducción del manejo innecesario y antieconómico. Nuevamente, el propósito es tratar de reducir toda aquella parte del transporte, del traslado de materiales que no agrega un avance hacia el logro de la culminación de la producción y que lejos de eso, pues, nos agrega costos. Otro aspecto también que debemos de considerar es que el manejo no debe ser visto aislado. Podemos combinar operaciones para hacerlas más eficientes. Por ejemplo, podemos combinar el traslado de las mercancías justamente con el proceso de inspección de las mismas para tratar de nosotros integrar y reducir la cantidad de tiempo que nos tome, digamos, hacer las operaciones por separado cuando las podemos hacer de manera conjunta. Otro es también tener dispositivos de manejo de materiales que nos sirvan también, por ejemplo, para el almacenaje y así de esta manera, pues, hacer un uso más eficiente. Tenemos otro tema que es el espacio para el movimiento, en donde nosotros vamos a destinar ciertas áreas para poder hacer el traslado de los materiales. El siguiente, pues, es el análisis de los métodos de manejo, en donde nosotros podemos validar, verificar, analizar si estamos haciendo un apropiado manejo de los materiales o qué cosas podemos mejorar. Y finalmente, pues, tenemos el tema del equipo de manejo de materiales, en donde nosotros podemos ver las diferentes opciones que tenemos para lo que son el traslado de los materiales dentro de nuestra planta de producción. Considerando lo que es el patrón de flujo de circulación, el punto, digamos, en donde se origina ese flujo de los materiales justamente es en el área de recibo, que es donde ingresan los materiales a nuestra planta. Ahí se da el génesis y es un punto de control sumamente importante para lo que es el análisis de toda la forma en que los materiales pues van fluyendo a través de la planta. El siguiente punto pues es el donde culmina el circuito de los materiales y finaliza, digamos, en el área pues básicamente de despacho, que es la salida, digamos, del material para ser entregado a los transportistas que lo llevarán hasta el cliente. Tenemos también el caso de lo que es el manejo de los materiales de servicio auxiliares. Ahí podemos, por ejemplo, disponer lo que es la grasa, el aceite para hacer las operaciones de lubricación por parte del área de mantenimiento a la maquinaria. Tenemos el movimiento de maquinaria y utillaje, todos aquellos dispositivos que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo una operación eficiente en las estaciones de trabajo. Y tenemos también el movimiento del personal, cómo el personal circula en las áreas de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo, este patrón de flujo, digamos, y este esquema de un centro de trabajo, lo desarrollamos en la clase anterior y como recordarán, pues tiene una área para el material entrante, otro pues lo que es el área de la maquinaria, tenemos otra área para el material saliente y tenemos otra área para el equipo auxiliar.
Tenemos también el espacio en el cual el personal se mueve, ¿verdad? Que básicamente sería, digamos, en esta dirección para ver el material entrante o en esta dirección para el material saliente o incluso para tomar equipo auxiliar que tenemos nosotros acá. Ahora, el patrón de flujo no solo debe ser considerado entonces en la planta a nivel global, sino también debemos de analizar el patrón de flujo en cada estación de trabajo. Si volvemos al esquema del layout de la planta, recordaremos obviamente que hay alguna relación. Podemos ver que aquí el material entrante viene en esta dirección y sale en esta. Eso lo podemos tener, digamos, en una estación de trabajo en esta zona de almacén recibimos los materiales, los procesamos acá y luego pues salen para continuar el flujo de proceso en esta dirección. Esta zona puede ser toda el área de torno dentro de nuestra planta que facilita, digamos, el proceso del patrón de flujo. Otro aspecto es la reducción del manejo innecesario. Uno, debemos de analizar si el manejo está orientado hacia la terminación del producto, si el mismo se realiza sin transbordo, es decir, sin cambio de equipo de manejo de materiales. Otro es que sea suave, digamos que fluya sin confusión ni demoras, que sea rápido, que se realice en las distancias lo más cortas posibles para garantizar, digamos, el ahorro de costo y de tiempo, que nosotros tengamos una operación también de fácil, segura, conveniente y económica, que eran, digamos, como la importancia del manejo de materiales, que fuese seguro para el personal, para las instalaciones, para el mobiliario y el equipo, y también, digamos, que fuera eficiente y económico para garantizar un costo de producción apropiado. Y lo otro, pues, es, como lo decíamos, entre la relación de la distribución en planta con el manejo de materiales, es que debe ser en coordinación con toda la operación de producción y debe de verse desde una perspectiva integrada y holística. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, cuando nosotros diseñamos nuestro almacén, si ustedes recuerdan, pues definimos un flujo en U. ¿Qué propósitos cumplía el flujo en U? Bueno, cumplir un poco lo que mencionábamos en la lámina anterior, que el flujo fuera en distancia corta, es decir, colocamos los muelles de recibo adyacentes a los de despacho para recorrer la menor cantidad de espacio. Lo otro, pues, es prevenir que hubiese, digamos, una confusión. Si hubiéramos propuesto para este diseño un flujo en I, hubiéramos tenido que atravesar desde los muelles de recibo todo el almacén hasta los muelles de despacho, mientras que acá las operaciones de cross-docking pues se realizan solo en esta zona, ¿verdad? Y eso pues hace eficiente el proceso. Otro pues es el tipo de agrupación por células de manufactura, que la disposición también es en U, y básicamente pues nosotros aquí tenemos un personal polivalente y altamente competente que nos permite que puedan ellos supervisar varias máquinas, una sola persona. Aquí en lugar, digamos, si lo tuviéramos en línea recta, tendríamos probablemente que tener una persona por cada una de las máquinas y estarían bastante separadas. Mientras que acá pues tenemos solo dos personas, las tenemos bien compactadas, la línea de producción, vemos el área, digamos, de material entrante acá y el área de material saliente. Y este personal, al estar altamente capacitado, se pueden apoyar entre ellos haciendo una operación eficiente en ese sentido. Lo otro pues es el manejo combinado. No solo realizar lo que es el manejo de materiales, sino que combinarlo con inspección, tenerlo como un elemento de almacenaje, ser un regulador del ritmo de producción y nos sirva de ayuda en cuanto a la seguridad del material, a que siga su secuencia en orden, que facilite el conteo. Esto lo podemos ver ejemplificado en la agrupación por producto en esta planta de producción de vehículos, que básicamente pues facilita, uno, la cadena de montaje es la que regula el ritmo de la producción, trasladando cada uno de los vehículos a un ritmo apropiado. Esto facilita las operaciones que vamos a realizar sobre cada vehículo, la inspección, el conteo, ¿verdad? Y que continúen con la secuencia de acuerdo a lo que está establecido. Ahora, en cuanto al espacio, pues tenemos que definir que tenemos un espacio reservado para pasillos. No debemos de olvidar que el espacio que nosotros destinamos para pasillos es un espacio, digamos, que nosotros no podemos utilizar para otro tipo de aspectos y es un espacio prácticamente perdido. Tenemos que considerar que no solo las operaciones de movimiento se pueden hacer a nivel de piso, sino también de manera elevada.
Podemos usar también operaciones subterráneas o por debajo de las estaciones de trabajo. Tenemos también, podemos usar también el espacio exterior para el movimiento y también tenemos que tener en un espacio de doble uso. En este, por ejemplo, tenemos en el caso del doble uso y podemos presentar, digamos, este dispositivo de manejo que no solo sirve para el traslado de todos estos productos que se encuentran, digamos, en estas bandejas, sino que también nos permiten almacenarlo a la vez, ¿verdad? Otro, en cuanto al uso de los espacios, no solo a nivel de piso, pues tenemos aquí el ejemplo de esta grúa que hace operaciones de izado del producto, es decir, de subida del producto, ¿verdad? Y pues usando así el espacio cúbico. Tenemos también, en este caso, pues estas bandejas que podemos tenerlas colocadas debajo de las estaciones de trabajo y las apilamos de esta forma, reduciendo el espacio de manejo. Cuando hemos llenado una, pues sacamos la otra, pero esto nos ayuda a ahorrar espacio. Y finalmente, pues tenemos un ejemplo acá de un túnel que facilita, digamos, tener un pasillo de circulación, pero no perder todas las posiciones de inventario. Aquí podemos observar que por esta zona pueden circular los montacargas o equipos de manejo de materiales, pero en la parte de arriba de este punto en delante, pues nosotros también podemos almacenar, digamos, producto paletizado como el que vemos acá, sin perder todas las posiciones de inventario. Entonces, el túnel, por ejemplo, es un diseño, al hacerlo partícipe del diseño en un almacén, nos permite cumplir la doble función de poder circular y también de no perder todas las posiciones de almacenamiento correspondientes. Ahora, para el análisis de los métodos, pues nosotros nos podemos basar en factores y en medios. En el caso de los factores, pues están relacionados con los hechos primarios, ahí estudiar qué material es, qué ruta sigue, qué cantidad movemos, cuáles son sus especificaciones, ¿verdad? Entre otros asuntos. En los hechos secundarios tenemos lo que son si se maneja a través de recipientes, qué equipo de manejo de materiales utilizamos para moverlo, con qué frecuencia se mueven los productos, cuál es la velocidad con la que se mueven y otros aspectos. Y finalmente, pues tenemos los hechos adicionales. Aquí son aquellos aspectos que son específicos o a detalle de un tipo de material. Por ejemplo, el manejo de los productos peligrosos tendrá sus particularidades que, a pesar de que nosotros podamos establecer algunos hechos primarios y hechos secundarios, estos tienen unos aspectos que son específicos que debemos de respetar para poderlos manejar, y eso es lo que colocamos en los hechos adicionales. En cuanto a los medios, pues tenemos dos aspectos. Uno es a través de los materiales o productos que se manejan, nosotros también podemos analizar lo que es el manejo de materiales, y también a través de la secuencia de operaciones, digamos, que un material tiene dentro de la planta. Entonces, a través de eso nosotros podemos hacer ese análisis. Si ustedes recuerdan, estas herramientas ya las hemos estudiado. Tenemos acá pues la carta desde Asia, que nos permite visualizar de manera tabular los flujos que se dan entre los departamentos. Tenemos también la hoja de ruta, que nos permite conocer las operaciones que se realizan sobre una pieza y qué departamento visita la pieza. O tenemos el diagrama de operaciones de proceso, en donde nosotros tenemos para cada uno de las partes componentes de un producto los procesos por los cuales atraviesa, incluidos aquellos relacionados con transporte, que ejemplificamos a través del grafo de la flecha, de acuerdo al código ASME. Finalmente, pues tenemos el equipo de manejo de materiales, que lo podemos clasificar en tres grandes grupos: los transportadores, las grúas o cabrías y los vehículos industriales. Para ejemplificar, tenemos acá pues una banda transportadora, por ejemplo, que a través de mecanización mueve los materiales en esta dirección, facilitando, digamos, el traslado de los mismos. Lo otro pues son, en el caso pues de las grúas, que básicamente pues nos ayudan a hacer operaciones de izado, es decir, de subida de cargas pesadas. Y también pues tenemos lo que son los vehículos industriales. Entre eso podemos poner los portapalets eléctricos a nivel de piso. Tenemos, digamos, los montacargas de mástil extensible de doble profundidad, con el operador, digamos, a bordo, solo que de pie. O tenemos también, digamos, los montacargas de contrapeso, digamos, en donde el operador está a bordo pero está sentado. Y tenemos también pues estos también de doble profundidad, y así diversos
digamos, vehículos industriales que utilizamos para las operaciones de traslado, como pueden ser los trenes de tarima, como pueden ser los stackers, entre otros. A manera de conclusión, es de gran importancia analizar el manejo de materiales y la distribución en planta de manera conjunta. La seguridad y la economía son los criterios más importantes para el diseño. Debemos de cumplir con ambos. Lo segundo es que la distribución en planta y el manejo de materiales tienen un grado de interdependencia, es decir, uno depende del otro. Y obviamente al hacer un movimiento en uno, pues vamos a tener implicaciones en el otro, por lo que debemos de considerarlo de manera sistémica, holística, ¿verdad? Para poder analizar en conjunto cómo hacer más eficiente ambos procesos. Y último, pues el manejo de materiales innecesarios debe ser reducido al máximo, pero no podemos eliminarlo totalmente, ya que tendríamos el avance de los materiales en la planta. Pero sí debemos de reducir todo aquel que no sea necesario. Agradecerles mucho por su atención y pues de esta manera damos por concluida la unidad número 3.